Es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué algunos países como que despegan económicamente y otros pues se quedan estancados? Y las fuentes que revisamos hoy proponen una idea bastante directa. ¿Sí? Ponen el foco en un solo lugar. Dicen que la economía de una nación es, en el fondo, un reflejo de su política. Exacto. Y nuestra misión es desglosar eso. Las fuentes sugieren que la respuesta está en una especie de tríada del éxito: profesionalismo, ética y estabilidad. Vamos a meternos a fondo en cada una. Perfecto. Empecemos por el profesionalismo y la ética, que las fuentes las tratan casi como una misma cosa. El argumento de partida es muy directo. La presidencia de un país, sus ministerios, pues no son para improvisados. Claro. Se habla de la necesidad de gente preparada, pero sobre todo, y esto es clave, de un liderazgo con un compromiso real contra la corrupción, a la que definen como el principal cáncer del sistema, ¿cierto? Justo. O sea, no es solo un tema de que la corrupción sea moralmente mala, que lo es, sino que es un pésimo negocio para el país. Exacto. Y ahí está el núcleo. La confianza es la moneda de la economía global. Pensemos en esto. A ver, Dos países, ¿ok? Mismos recursos naturales. Uno tiene un sistema judicial predecible, contratos que se respetan. El otro, bueno, un historial de corrupción donde las reglas cambian con cada gobierno. ya veo por dónde vas. ¿A dónde crees que va a ir la inversión para construir una fábrica, una que necesita estabilidad por 20 años? Al primero, sin duda. El capital es cobarde, como dicen. Busca seguridad. Busca seguridad. Y cuando las fuentes hablan de esa seguridad, usan el término estructuras sólidas y democráticas. ¿Y a qué se refieren en la práctica con eso? Hablamos de, no sé, un poder judicial que nadie controla, reglas fiscales claras. Justamente a eso. Se refieren a un Estado de Derecho real. Que una empresa, sea nacional o extranjera, sepa que si tiene un conflicto, un tribunal independiente va a decidir según la ley. Y no por una llamada del poder político de turno. Para nada. O que los impuestos no van a cambiar de la noche a la mañana por un capricho. Esa predictibilidad, esa es la base sobre la que se construye el desarrollo. Ok, entonces, profesionalismo y ética como base de la confianza. Entendido. Pero las fuentes señalan el tercer pilar, la estabilidad, y lo plantean como una forma de autosabotaje económico que a veces no vemos. Es una idea muy potente. Sí, es muy potente. Las fuentes describen la agitación social, pero ojo, cuando se usa como herramienta de desestabilización política. Esa es la distinción clave. Esa es la distinción. La describen como el frenazo de un país. Es la imagen de una nación pisando el freno de su propio progreso. Uf, qué imagen. Y si lo conectas con lo global, el análisis reconoce una realidad. Los países en desarrollo necesitan de los mayores, así los llaman, para generar industrias a gran escala. Se refieren a grandes empresas, capital extranjero. Exacto. Es como querer construir un rascacielos solo con artesanos locales. ¿Se puede? Pero se necesita la tecnología y el capital que traen los grandes jugadores. La inestabilidad constante, pues simplemente los ahuyenta. Pero aquí hay una tensión, ¿no? Porque la protesta social también es un pilar fundamental de la democracia. ¿Cómo distinguen las fuentes entre una manifestación legítima y este frenazo económico del que hablan? Claro, pero fíjate que la crítica que hacen las fuentes no es a la protesta en sí, es a su instrumentalización para generar caos permanente. No se trata del derecho a disentir, sino del clima de incertidumbre total que se crea cuando la desestabilización se convierte en la principal herramienta política. Entiendo. Ese ambiente paraliza cualquier decisión de inversión a largo plazo, interna y externa. Nadie invierte en medio de una batalla campal. Entonces, si unimos las piezas, la conclusión a la que llegan las fuentes es que la economía, al final del día, siempre pasa la factura por las malas decisiones políticas. Y lo presentan casi como una ley de gravedad económica. Es muy interesante. ¿Una ley de gravedad? A ver. Sí. Si un electorado elige líderes sin preparación o con agendas personales o que promueven la inestabilidad, esa mala gestión política inevitablemente jala hacia abajo todos los indicadores.
El empleo, la inversión, todo. O sea que la tríada no son tres opciones. Para nada. Son tres patas de la misma mesa. Si falla una, la mesa se cae. No hay más. En resumen, la tesis es clarísima. La prosperidad económica no es un accidente. No es cuestión de suerte. Es la consecuencia directa de un liderazgo profesional, una gestión íntegra y un ambiente de estabilidad democrática. El análisis se centra muchísimo en la calidad de los líderes. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. A ver cuál. Si la economía de una nación es un espejo de su liderazgo político, ¿hasta qué punto es también un espejo directo del electorado que elige a esos líderes?